¿qué es el discernimiento espiritual? Si discernir simplemente, sin el espiritual, era reconocer la diferencia entre dos cosas, acá va a ser algo mucho más preciso. Y es discernimiento espiritual, es la capacidad que tenemos para diferenciar lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Y en eso pues tenemos muchas cosas. O sea, ¿qué es lo que no viene de Dios? Ya entraremos a hablar un poquito acerca de eso. Para esto del discernimiento espiritual, en la Iglesia Católica contamos con una herramienta hermosísima, valiosísima, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En estos ejercicios espirituales, en este libro de los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola hace unas precisiones, hace unas explicaciones muy detalladas que nos permiten desarrollar esa habilidad. De hecho, desde ya la invitación para que los que puedan tener acceso a esa experiencia lo puedan hacer, porque desde mi comprensión, los ejercicios espirituales son además esa eh, herramienta que Dios utiliza para entregarnos el don del discernimiento. Sin embargo, acá pues vamos a hablar un poquito acerca de las bases del discernimiento espiritual. Decíamos en un video anterior que los ejercicios espirituales, en el número 77 de los ejercicios espirituales, San Ignacio habla del examen de la oración y dice que después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, ya sea sentado o ya sea paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación. Y si mal, miraré la causa, de dónde procede, y así mirada arrepentirme, para enmendar en adelante. Y si bien le voy a dar gracias a Dios nuestro Señor y haré otra vez de la misma manera. Pues en este examen nos dice si en la contemplación me fue bien o me fue mal. Y una de las cosas que decíamos en ese video anterior es, hombre, me pudo haber ido mal, pero no por cosas que yo haya hecho o dejado de hacer, sino porque acontecieron eventos espirituales en mí que escapan a mi control. Entonces, ahí es cuando entra el discernimiento espiritual. ¿Esto que pasó en la oración viene de Dios o no viene de Dios? ¿Mm? Entonces, es súper interesante porque muchas veces ocurren en la oración y nos ocurren eventos espirituales, nos ocurren cosas en la vida durante el día que no les encontramos una explicación muy clara desde lo lógico o desde lo moral y no sabríamos cómo leer eso que ocurrió. Pues el discernimiento espiritual nos da una herramienta muy valiosa para poder leer esos acontecimientos y poder inclusive reconocer la presencia de Dios en situaciones en las que nosotros no creeríamos que ocurre. ¿Por qué? Porque el discernimiento espiritual, si bien es cierto, se puede aplicar en la oración. En ejercicios espirituales el discernimiento se aplica en todos los momentos de la oración. También se puede aplicar fuera de la oración. Inclusive en los ejercicios espirituales, nosotros les invitamos a las personas a que estén atentas a los movimientos del Espíritu fuera de los momentos de oración. Por eso esa experiencia se hace en silencio, para que la persona esté atenta a sus movimientos no solo dentro, sino fuera de ellos, en el refrigerio, en la cena o en cualquier momento, esta persona pueda estar atenta a esos movimientos. Para entrar entonces un poquito más en este tema, también hablábamos acerca del número 32 de los ejercicios espirituales. Dice San Ignacio, presupongo que hay tres pensamientos en mí. Es a saber, uno mío propio, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de afuera, uno que viene del buen espíritu y otro del mal espíritu. Entonces aquí vamos a aclarar algo. Así como en nosotros
está toda nuestra capacidad cognitiva, también en nosotros hay otras dimensiones, hay otras zonas desde donde se producen algunos pensamientos que no necesariamente tienen que ser desde nuestra capacidad cognitiva. ¿Cómo así? Claro, aquí es cuando empezamos a entrar con el tema espiritual. Una cosa es lo psíquico, por eso hablamos de psicología con enfoque espiritual, porque a pesar de que tenemos una dimensión psíquica capaz de discernir muchas cosas, también tenemos una dimensión espiritual, y en esa dimensión espiritual nosotros reconocemos, la Iglesia Católica, los cristianos, reconocemos una dinámica espiritual doble. Es decir, podemos reconocer desde la terminología de San Ignacio de Loyola, podemos reconocer al buen espíritu y al mal espíritu. Hablamos del buen espíritu, la presencia de Dios. Hablamos del buen espíritu, ese espíritu de Dios que habita en mí. Cuando San Ignacio se refiere al mal espíritu, se está refiriendo a lo opuesto a Dios. Entonces, hay una tendencia movida por el Espíritu de Dios y una tendencia movida por el espíritu contrario a Dios. Y la palabra contrario en discernimiento espiritual es clave. Son contrarias, van en vías perfectamente diferentes, opuestas realmente. Entonces San Ignacio aquí lo que nos está diciendo es, hay tres tipos o tres fuentes de pensamiento. Una fuente de mis pensamientos es la fuente de mi psiquis. Entonces, pues, ¿de dónde se producen mis pensamientos? Pues mis pensamientos se han producido desde el vientre de mi madre, y cuando yo nazco y empiezo a relacionarme con mi entorno, mis pensamientos se van alimentando de todo lo que me va ocurriendo desde niño. Yo voy entonces llenándome de una serie de ideas de mi cultura, de mi idioma, en fin, de todo lo que va aconteciendo, me voy llenando de aprendizajes, voy generando una serie de ideas, una serie de pensamientos que empiezan a funcionar naturalmente en mi interior. A eso le podríamos llamar mi propia libertad y querer, es decir, todo ese aparato cognitivo que se está formando y que hasta hoy se ha formado. Como quien dice, yo sé qué es lo que pienso, cuándo lo pienso y cómo lo pienso. Aunque existen cosas inconscientes, muchas veces esas cosas inconscientes yo me doy cuenta de que actúo normalmente de esa manera. No sé de dónde procede, pero sí, esos miedos que yo tengo son mis miedos. Esas angustias, yo sé que tengo esas angustias. Esas fobias, yo sé de dónde provienen. En fin, yo sé que tengo una serie de cosas, no sé por qué pienso, no sé por qué siento de esa manera, pero siempre me han acompañado, han estado ahí. Por lo tanto, yo las reconozco y a todo eso le llamaríamos mi propio querer y libertad. Pero ojo porque podemos reconocer otros dos tipos de pensamiento que están ahí y que no necesariamente vienen de mi aparato psicológico. Los pensamientos que vienen del buen espíritu y los pensamientos que vienen del mal espíritu. ¿Cómo reconocer esos pensamientos? Bueno, ya vamos a ir hablando un poco acerca de esto, pero digamos que una primera base para tratar de reconocer qué es cognitivo y qué es espiritual es precisamente cuando salen de mí unos pensamientos que nunca los había tenido. Son extraños porque es como la primera vez que aparece. Algunas personas dicen, bueno, pues son chispazos, son intuiciones, ¿sí? Entonces ahí no se diferenciaría. ¿En qué se diferenciaría? Se diferencia en que además de que son nuevos, de que no los reconozco como algo que normalmente yo produzco, me dejan una sensación particular. Y aquí está la clave, el sentir. Entonces, amigas, amigos, es importante que empecemos a darnos cuenta el valor del sentir.
Aquí no solo se trata de pensar, sino también se trata de reconocer cómo me estoy sintiendo yo. Para hacer un buen discernimiento espiritual es clave el sentir. ¿Por qué lo digo? Porque esos pensamientos que vienen del buen espíritu me dejan una sensación particular de presencia de Dios en mí. Sensación de presencia de Dios lo podríamos decir como una sensación de paz. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Pero cuando la sensación interna, esos pensamientos vienen de mi zona oscura, del mal espíritu, son también unos pensamientos nuevos, nunca los había tenido, es la primera vez que los tengo, o los vengo teniendo, pero de una manera extraña porque no aparecían antes. Y estos pensamientos producen en mí una sensación, unos sentimientos contrarios a los que produce Dios. Es decir, en vez de sentir mucha paz, siento mucha angustia, mucha desesperación, siento mucha rabia y siento ganas de irme en contra de Dios o de las cosas de Dios. Mientras que el buen espíritu, la presencia de Dios me acerca a Dios y a las cosas de Dios. Pero bueno, vamos poco a poco avanzando en este tema. Por ahora, lo que quiero que quede claro es que el lenguaje que utilizamos no nos puede enredar. Si bien es cierto que San Ignacio utiliza la expresión buen espíritu y mal espíritu, el cristianismo ya viene reconociendo esa diferencia entre esas dos tendencias. Pablo, decíamos en el video anterior, él lo va a formular de una manera muy particular. En las cartas de Pablo, en particular en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, Pablo va a hablar acerca del pecado que habita en mí. Él dice en ese capítulo, no entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer es precisamente el que hago. Y entonces él se pregunta, ¿por qué está pasándome esto? Y termina diciendo lo siguiente, entonces reconozco que no soy yo que lo hace. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el bien, yo lo quiero hacer. Y de una manera extraña empiezo a hacer el mal que realmente no quiero hacer. Entonces él dice, hay una fuerza en mi interior que me tiene preso y es la fuerza del pecado. El pecado que habita en mí, el pecado que está en mí. Ojo, porque esta dinámica de pecado es una dinámica interna, no es externa, no es un espíritu que me viene y me posee, no. Nosotros tenemos en nuestro interior la dinámica del pecado. De hecho, los cristianos lo decimos, somos pecadores. Una de las características del cristiano es ser pecador. ¿Mm? Y eso no es que sea malo, es que es natural, así somos. Ay, pero no, pero es que yo no quiero ser pecador, pero es que todo el tiempo yo quiero confesarme, quiero... Pues sí, y nos confesamos. Pero si nos confesamos es de nuestros pecados. No nos confesamos de las cosas buenas que hicimos. Nos confesamos de nuestros pecados. Pero es que yo no soy malo, yo no quiero ser malo. Pero precisamente por eso. Dios lo sabe. Por eso nos manda a su Hijo Jesucristo para que Él se encargue de salvarnos de nuestro pecado. Él, Jesucristo. ¿Mm? Pero es claro que el pecado está en nosotros y en esta dinámica de crecimiento espiritual vamos a empezar a reconocer que nosotros tenemos que tomar decisiones y allá vamos a ir en esto de la toma de decisiones desde el aspecto espiritual, que será otra experiencia de crecimiento y de conocimiento. Eh, Ahí tenemos que saber diferenciar qué es lo que me está moviendo para tomar una decisión en la vida. Entonces, no se trata de que yo no quiero tener pecado, es que lo que pasa es que mi pecado me habita, está ahí y es una dimensión natural. Es una tendencia que está ahí y que me lleva a alejarme de Dios. Pero el mismo Pablo en el capítulo
8, va a decir constantemente en ese capítulo, y si el Espíritu de Cristo que habita en mí. Y ojo, porque ustedes pueden leer el Espíritu que habita en mí. O sea que tenemos dos habitantes. En el capítulo 7, Pablo está diciendo el pecado que habita en mí. Y en el capítulo 8, Pablo está diciendo constantemente el Espíritu de Cristo que habita en mí. Tenemos dos habitantes nuevos. Bueno, nuevos es un decir. Tenemos dos habitantes en nosotros. Estoy yo con toda mi capacidad cognitiva, está el pecado que habita en mí y el Espíritu de Cristo que habita en mí, que San Ignacio lo va a llamar al Espíritu de Cristo que habita en mí, el buen espíritu, al pecado que habita en mí, el mal espíritu. Entonces démonos cuenta que el cristianismo ya está usando ese lenguaje, y pues obviamente Jesucristo, ustedes lo ven en el Evangelio, él hablando acerca de eso, acerca del pecado y acerca de la presencia de Dios en nosotros y haciendo la voluntad de Dios, o sea, reconociendo, ¿y quién hace mi voluntad? ¿Quién hace la voluntad del Padre? Entonces esa es una dinámica que está ahí presente, y aquí lo que tratamos es de empezar a reconocer qué es lo que me está moviendo, porque igual yo sigo siendo libre. O sea, ¿por qué los santos son santos? Llegaron a ocupar esos puestos tan privilegiados en la Iglesia Católica. Los santos no son santos porque no hayan cometido pecados. Los santos son santos porque eran pecadores. Ellos tenían que confesarse hasta el último día de sus vidas, tuvieron que confesarse de sus pecados. Ellos no se confesaban de lo buenos que eran, sino de que había pecado en ellos también, pero lograron la santidad precisamente por la búsqueda del seguimiento de Dios. Es decir, ellos estaban constantemente deseando y buscando dejarse guiar por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y trataban de, cuando reconocían que el mal espíritu, que esa fuerza del pecado, que esa fuerza oscura que habita en nosotros los estaba moviendo, trataban de no dejarse guiar por esa fuerza oscura. Así lograron la santidad. Es la invitación, es el llamado a todos nosotros los cristianos, no a no tener pecado, sino a dejarnos guiar por Cristo y hacer la voluntad de Cristo en todo momento, en la medida de lo posible. Pero igual, esa dinámica va a estar ahí, va a acompañarnos hasta el último de los días. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer qué nos está moviendo, si es el buen espíritu, si es el mal espíritu, si son mis propias realidades, mis propios pensamientos cognitivos, y tratar de seguir el camino por donde es. Bueno, cuando hablemos del tema de la toma de decisiones, seremos un poco más precisos en este asunto.